Un saludo para todos nuestros apreciados hermanos de nuestra Casa de Pan, Templo Belén. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más en este día, el día que hizo el Señor, el día de salvación para todos los que necesiten conocer de el Dios grande y amoroso, nuestro Padre eterno, que por medio de Jesucristo nos hizo aceptos, nos ha perdonado y por eso podemos llegar al Padre de la manera más sencilla y más fácil. Vamos a orar porque Dios quiere lo mejor para todos. Tal vez algunos están preocupados, cansados, con dificultades emocionales, físicas, espirituales. Dios nos acompaña. ¿Por qué no oramos? Le damos gracias al Señor. Padre, gracias. Has sido bueno con nosotros, tu misericordia nos ha acompañado, pero hay circunstancias y situaciones que nos acompañan en medio de una vida y un mundo real, Señor, donde las cosas muchas veces no son fáciles. Pero Padre, tú estás con nosotros. Te pedimos que hagas milagros como lo sueles hacer, oh Dios, con esa bondad infinita que llega y toca a la puerta de nuestros corazones. Queremos recibirte, queremos que seas el Señor. Gracias, Padre, porque de una u otra manera, por medio de tu Hijo Jesucristo, empiezas a operar grandes milagros. Aquel que está en problemas, dificultades emocionales, económicas, físicas, sanas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espiritualmente, que podamos tener un encuentro contigo para crecer y madurar. Te pedimos por la familia, por los hijos. Te pedimos por nuestro país. Te agradecemos, oh Dios, porque tú eres un Dios real y verdadero. Trasciendes a cualquier concepto ideológico, de religión, de conceptos, de ideas, Señor. Eres un Dios real, maravilloso. Confiamos en ti y descansamos en tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queremos saludar también a todos nuestros hermanos que están en cualquier lugar del mundo, que están también acá en la ciudad de Medellín o Colombia, cualquiera de estos lugares en nuestra Antioquia preciosa y amada. Queremos hacer una oración misionera y quiero saludar a aquellos hermanos nuestros que estamos de una u otra manera apoyando, que están sirviendo al Señor en otros países. Queremos permanentemente estar intercediendo por ellos, pero especialmente hoy quiero referirme a un país hermoso, es una isla con mucha historia, con mucha tradición, Japón. Ahí hay dos personas muy cercanas a nosotros que por tiempo les hemos estado apoyando. Uno de ellos ha sido de nuestra casa y están sirviendo al Señor en este país maravilloso. Oremos para que los japoneses tengan un encuentro con Jesucristo y que puedan romper esa tradición que a veces inclusive les ha traído ciertas dificultades, porque es muy fuerte el peso de la tradición, pero a libertad nos ha llamado el Señor. El Señor quiere que respetemos tradiciones, sí, pero que aquellas que se vuelven una pesada carga, pues ya haya un cambio. Y orémosle al Señor para que nuestros obreros, tenemos también una familia más, o sea, son varias personas, colombianos sirviendo al Señor en este país, así que oremos y démosle gracias a Dios. Padre, gracias, porque sabemos que este país también tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a conocer a tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdales, porque las tradiciones que todos tenemos a veces se convierten en un estorbo, una traba en el camino para que la rueda siga rodando en medio de lo que tú quieres y deseas para cada pueblo y para cada nación. Te pedimos por nuestros obreros, para que puedan seguir haciendo la obra. Señor, ayúdales en todo lo que tengan que hacer, Señor, aprender mejor el idioma, las finanzas, los recursos, Señor, la aceptación en medio de una cultura tan diferente a la latina, Señor. Pero tú te glorificas, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradecemos y creemos, oh Dios. Amén. Muy bien, ahora vamos a ir al estudio bíblico. Y queremos que a través de este medio hemos tratado de hacer unas, digamos, formas estratégicas, modificaciones aún pedagógicas. En estos videos queremos no solamente traer un buen mensaje para toda la iglesia, especialmente aquellos que están lejos, sino que puedan ser compartidos con aquellas personas que están comenzando en el Evangelio. Entonces, estoy tratando de facilitar la comprensión de la Escritura y también acortando un poco. Yo sé que los creyentes a veces estamos acostumbrados a mensajes más largos, pero queremos de manera resumida poder llegar a muchos amigos y personas que necesitan conocer del Señor y que por no estar acostumbrados no soportarían una enseñanza tan larga, además ignorando algunos aspectos. Por eso queremos hacerlo claro,
pero siempre buscando la profundidad de la palabra que nos ayuda a crecer. Y hoy vamos a hablar de algo, la historia del pueblo de Israel que nos enseña tanto. Ahí viene la plaga. Éxodo 7:16. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor, Dios de los hebreos, me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal como el Señor había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber del agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Padre, es tu palabra que como siempre con suma urgencia necesitamos. Ayúdanos para que esta historia pueda servirnos de manera práctica en nuestro caminar contigo, Señor. Así como ilustraste, enseñaste y permitiste esa historia como pedagogía para enseñar al pueblo de Israel, también nos enseñas a nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Faraón se había negado a escuchar el mensaje de Dios. Por eso, aquí hay una parte céntrica en esta historia y vamos a rápidamente repasar las 10 plagas. Dice: los magos usaron sus artes mágicas para replicar, en este caso convertir el agua en sangre. Y el corazón de Faraón, por esa razón, se endureció, como quien dice: podemos hacer lo que hacen los dioses de este pueblo. Y se negó a escuchar a Moisés tal como Dios lo había dicho. Nos vamos a preguntar acerca de las plagas. ¿Cuál era el propósito de las plagas? Pues los estudiosos, y creo que hay bastante lógica en esto, nos enseñan. Primero, mostrar que Dios está por encima de los dioses de los hombres. En segundo lugar, muestra una secuencia de fenómenos naturales con unas consecuencias, demostrando eso sí que el control de Dios sobre la naturaleza es evidente. Y además de controlar esa naturaleza, también puede proteger a los suyos. Empezamos a comprender que esta es una lucha espiritual, donde aparece el poder de Dios y también el poder de los hombres. Miremos rápidamente. Aparece primero la plaga de sangre, que ya estuvimos leyendo. Es interesante notar, no todas las plagas aparecen con los dioses, pero sí explícitamente, pero implícitamente hay muchos dioses que se conocían a través de la historia, la arqueología y todo ese tipo de cosas. La plaga de sangre, entre los muchos dioses estaba Hapi o Hapi. Era uno de los hijos de Horus. No era el dios del Nilo, pero sí la personificación de las inundaciones. Recordando que el Nilo en sus inundaciones o con sus inundaciones pues podía regar gran parte de la tierra y volverla fértil. Entonces Dios estaba demostrando que esa agua fértil de ese dios de los egipcios ya no tenía valor, porque Dios, el Dios grande y poderoso, había tocado a esta nación por no dejar ir a su pueblo, al pueblo de Dios. Luego continúa la plaga de ranas. La diosa Eget o Heget tenía forma de rana, diosa de los
partos. Imagínense. Los magos podían reproducir el desastre como lo hicieron con la plaga de sangre, pero no pudieron controlar ni la plaga de sangre ni tampoco esta plaga de ranas. El ser humano puede, con su poder, destruir muchas cosas, pero no las puede enmendar. En el ciclo de Faraón se nota el ciclo humano. Endurecimiento del corazón como proceso, como resultado de este ciclo. Veamos cómo es el ciclo. Llega un problema que normalmente es causado por nosotros, los seres humanos. Esto trae consecuencias. Entonces, en medio del desespero, pues clamamos a lo que creamos, en este caso, a Dios. Dios entonces actúa, libera, salva. Pero nosotros, en lugar de agradecer, estoy hablando en el sentido de la humanidad, en lugar de agradecer y mejorar, vuelve otra vez, vuelve el perro arrepentido, pero a caer en este caso en el error. Pero luego arrepentido, por causa de los problemas que demuestran nuestro autocontrol, que llega por supuesto en este ciclo, pues hace que volvamos otra vez a Dios. Y exactamente eso fue lo que empezó a suceder con estas plagas. El faraón estaba ya más duro, más duro. Llega la plaga de los piojos. Realmente no eran piojos de los que nosotros nos imaginamos. Se cree que eran mosquitos o garrapatas, zancuditos, como decirlo así. Poco a poco ya llegó la incapacidad del hombre. Aquí los magos ya no pudieron hacer más. Empezamos a notar que había una guerra entre los dioses de los hombres y el Dios grande y poderoso. Algunos dicen que eso es muy bélico, muy violento, pero realmente la violencia no la pone Dios. No había necesidad de nada de eso. Estas son las consecuencias naturales del desvío, del error del hombre. Después de este problema con las moscas, llega el enjambre de las moscas y esta plaga no afligió a los hebreos. Entonces empieza Dios a mostrar, después de evidenciar todo su poder con estas plagas, ya en la de las moscas hace una separación, ya no va a afectar a los hebreos. Aparece el faraón permitiendo la adoración a Dios, pero en condiciones que él quería. Una adoración contaminada. Los egipcios adoraban a los animales y en sus ritos los mataban, pero los mataban porque los mostraban como si fueran los enemigos de su Dios. En otras palabras, los animales sacrificados tomaban el lugar de los malos. No es como el sacrificio de Jesús, que tomó el lugar nuestro, que éramos malos. Cuando digo que en Egipto eran los enemigos, aquí somos nosotros mismos. El sacrificio de Jesús tomó nuestro lugar. El sacrificio de los hombres no lo puede hacer. Luego llega la plaga sobre el ganado. La diosa Hathor o Hathor era la diosa del amor, pero tomaba forma de vaca. Apis, que también aparece allí, era un toro muy venerado. Precisamente Dios empieza a destruir sistemáticamente todos los dioses inertes que no podían. Luego, después de esto, y fíjense la progresión, viene una plaga de hollín, la ceniza. A veces ellos ya como rito sagrado derramaban el hollín o la ceniza, que entre otras cosas muchos dicen que eran de los ladrillos, pero no era de los ladrillos porque normalmente los secaban era ante el sol. Y entonces estas cenizas las regaban para curar las pestes. Pero aquí encontramos el dicho, peor la cura que la enfermedad. No, estos tratos de mejorar las cosas a la forma humana con las cenizas humanas no daban resultado. Luego aparece entonces la plaga de úlceras. ¿Por qué serían causadas? La piel estaba siendo destruida por la ceniza. Los mosquitos habían hecho su actuación. Las úlceras empezaban a mostrarse como un efecto de la contaminación. Todo se salió de control. No reconocían a Dios. Y cuando no reconocemos a Dios, hay confusión. Luego aparece la plaga de granizo. La plaga de granizo dañaba a los seres humanos, los animales, y acababa de destruir las cosechas. Esto sucedió más o menos en los meses para nosotros de enero a febrero. Y lo que el granizo no destruyó, lo acabó la plaga de las langostas.
entre febrero y marzo se cree, por los ciclos que se pueden reconocer aún en el día de hoy. Consumían estas langostas cada día su propio peso en alimento. ¿Usted imagina? Es como si nosotros comiéramos, si yo peso 97 kilos, me comiera 97 kilos de comida al día. Y cubrían kilómetros y kilómetros, millones de langostas. La economía egipcia ya había llegado a su más bajo momento. Y aquí vamos llegando a una conclusión. Contrastemos con Éxodo 1, 8, 10. Mire lo que nos dice: tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren al pueblo de Israel, ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Este rey, Faraón, no conocía al Dios verdadero que había salvado a su nación, a su tierra. Y por causa de esto, todo lo que Dios había hecho para bendecir a Egipto con un faraón que comprendió, oyó la voz de Dios a través de José, toda la economía estaba en su máximo apogeo. Ahora, años después, por ignorar a Dios, todo se acabó. ¡Qué gran lección! Si un país, si una nación, si nosotros nos olvidamos de Dios, el desastre llegará de muchas formas y maneras, no solamente en la economía. Pero precisamente, ¿qué es ignorar a Dios? Santiago 4:13 al 16 nos enseña. Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Definitivamente, no contar con Dios hace que nuestra vida sea solo complicación. Y fíjese cómo siguen sucediendo las plagas. Las tinieblas se cree que fue causada por tormenta de arena que se llamaba Cansim. Se podía palpar. Entonces muchos dicen, era precisamente la arena, por eso no se veía, porque era una oscuridad densa. Recordemos que Amon-Ra era el dios del sol, pero ahora el sol no se podía ver. Otra vez Dios sobre la acción poderosa del hombre. El faraón era considerado una deidad, como dice la ranchera, pero sigo siendo el rey. El humanismo, máxima expresión del hombre queriendo ser Dios, ha llegado. El humanismo, podríamos hablar de muchos tipos de humanismo para no ser injustos. Hay dos épocas básicas conocidas por esto, la Edad Media y la moderna. Pero básicamente podríamos reconocer que el humanismo plantea una lucha entre lo teológico y lo científico. Lo que hace Dios, lo teológico; lo que hace el hombre, lo científico. Pero Dios le dio la capacidad al hombre de hacer ciencia. Hubo también varios renacimientos, el italiano fue el más reconocido. Pero nótese que el renacimiento era el hombre tratando de ser mejor, versus el nuevo nacimiento, el crecimiento y nuevo nacimiento del hombre por causa de Dios, no por causa del hombre, como el renacimiento. Hoy se habla del esfuerzo propio, del autonacimiento, pero definitivamente necesitamos la ayuda de Dios. Y concluimos leyendo Filipenses 4, 12, 14. ¿Podemos? Sí, claro que podemos. El humanismo de hoy, moderno, te dice, tú puedes, lo que el hombre se propone, eso lo logra. Pero es lo que quiere su corazón, los deseos de los ojos, de la carne, la vanagloria de la vida. Pero realmente construir, sí se puede, pero Filipenses nos dice cómo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Pablo le está diciendo al pueblo, le dice, miren, si hacen las cosas conforme Dios quiere, porque no es cualquier cosa que se me ocurra lo que yo pueda hacer con Dios. Dios solo apoya aquellas cosas con las cuales Él nos ha orientado. Claro que podemos solventar, sortear cualquier dificultad con la ayuda de Dios, respetando su dirección. ¿Estamos dispuestos?
Porque si no, las plagas, algunos dicen, son como la maldición que Dios envió. ¿Por qué más bien no decir, son la consecuencia que Dios advierte y que va a llegar porque hubo terquedad en el corazón? ¿Lo está haciendo? Oremos para que ni nosotros ni nuestros hijos y ojalá nuestros vecinos y el mundo entero pueda abrir su corazón y reconocer a Dios. Padre, gracias. Estamos en tu presencia y necesitamos, Señor, doblegar nuestra cerviz. Señor, que nuestro corazón, en lugar de ser de piedra, se convierta en un corazón sensible, Señor. Que nuestros hijos, nosotros mismos, no seamos tercos, no seamos obtusos y queramos estar siempre allí erguidos en contra tuya. Ayúdanos a doblegarnos, que tú seas el Señor, puesto que nos amas, nos bendices y quiere bendecir a todos. Bendice a cada una de las personas que están conectadas con nosotros, Señor. Ayúdales para que puedan caminar en libertad como el pueblo de Israel. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Recordemos la plaga última, la muerte de los primogénitos. Sencillamente, el faraón se creía Dios y quería que su hijo se levantara como otro Dios más. El problema más serio está cuando nosotros, en nuestro orgullo, no queremos ceder ante Dios. Pues que Él tome el primer lugar y podemos caminar adelante en bendición. Nos encontraremos de nuevo en una próxima ocasión. Dios les bendiga.